Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre la primera evidencia de montar a caballo. Esta evidencia data de hace 5.000 años. Bueno, está datado más o menos el año 2879 al 2633. La primera evidencia del primer jinete en la historia de la humanidad. Aparece aquí. O sea, más o menos comenzando el tercer milenio. Ahí aparece el primer jinete. Sí, primer jinete. Es un jinete Yamna, es decir, los jafetitas del norte. Yamna son los jafetitas del norte. Ya hemos hablado de los jafetitas, ¿no? Un día vamos a hablar un poco más exhaustivo de eso, ¿no? Según la Biblia vamos a hablar. Y según también la evidencia genética, que también se ha encontrado, lo cual también he hablado aquí en Radio Política sobre esa evidencia genética se ha encontrado, ¿no? Y que cuadra mucho con la Biblia. Solo hay que hacer unos cuantos ajustes para entender a qué pueblos se estaban refiriendo, ¿no? Bueno, en este caso se estaban refiriendo a otros pueblos, a unos pueblos cafetitas que van hacia el norte. Sabemos pues que se aparecen varios pueblos como los cimerios, los zetas, los magot, ¿no? Magot, el pueblo de Magot, del cual habla la profecía de Ezequiel, habla de los escitas, de los tártaros, que están en la parte sur de Rusia. Ahí está, aparte hay más pueblos, ¿no? Más pueblos, el pueblo de Tubal, ¿no? Y hay un grupo de tubalines que se fueron hasta España. Ah, sí. Bueno, está el pueblo de Mesec, naciones del norte, junto con Magod y Tubal, que aparecen en la profecía. Es el núcleo de Rusia, son los bosques al norte, o sea, Mesec, ¿no? De ahí viene esos fonemas, ¿no? Que después viene a Moscú y así. Después, pero creo que es el pueblo de los escitas, de los tártaros, que son lo que más o menos sería la zona de Ucrania, de las partes del sur de los bosques, de esta zona. Ya hemos hablado también de eso aquí en Radio Política, ¿no? La parte del sur de los bosques. Bueno, ahí aparecen en esas estepas, en esas praderas enormes, aparecen unos jinetes, un pueblo de jinetes llamado Yamna o Yamnaya. Y estos Yamnayas son los que después conquistan a los védicos de la India. Son los arios que conquistan a los védicos de la India. Son los arios que aparecen después en Persia. Ahí está, aparecen después en Persia y después aparecen llegando hasta España, aniquilando a todo el linaje paterno del neolítico español, sustituyéndolos, ¿no? Esos son los Yamna, ¿no? Tenían caballo y metales, así que la tuvieron fácil para una sociedad pues que no tenía esas ventajas, ¿no? Caballo y metales. Esos eran estos cafetitas, ¿no? Después ya aparecieron los cafetitas europeos a través de metrópolis imperialistas que también tenían su ventaja. Tenían su ventaja tecnológica también. Igual como estos tenían su ventaja tecnológica, milenios después aparecen los, los europeos, las metrópolis europeas, los descendientes de ellos. Aparecen también con ventajas tecnológicas y crean los primeros imperios ultramarinos, con más ventajas tecnológicas, claro está. Y ahí, bueno, es una historia de repetirse, ¿no? Cada tantos milenios. Bueno, vamos a ver acá, vamos a ver acá, vamos a ver. Acá está. Esta es la zona de la cultura yamna. Como verás, ahí está la zona ahí está, Ucrania, ¿no? Aquí está. Es una parte de Ucrania, la parte no, la parte oriental de Ucrania, ahí puedes verlo. Ahí está. Ahí está el mar de Azov, está el mar de Azov, la cultura yamna. Hay varias culturas alrededor, ¿no? Los yamnas son gente de estas estepas. Como verás, al sur de los yamnas está justamente el Cáucaso, esa cordillera del Cáucaso, que justamente era la barrera natural de la gente de Urartu, de los armenios. Ahí está, ¿no? Después aparecen los cimerios, ¿no? Aquí en la zona de Yamna aparecen los cimerios, aparecen los escitas, aparecen los cimerios invaden Anatolia. O sea, eran los mismos Yamna que vuelven otra vez, o sea, los mismos jafetitas que vuelven a regresar otra vez por el Cáucaso, porque todos se originan aquí en el Cáucaso, cerca de esta zona del Ararat. Qué coincidencia, ¿no? Se originan ahí y suben hacia el norte y se convierten en los Yamna, los jafetitas del norte. Después otros se van a Anatolia, a la Turquía asiática, y se convierten en los jafetitas del sur, ¿no? Los Jafet del sur. Y, y después estos jafetitas del norte bajan, un grupo de ellos baja, como, como los cimerios, los gálatas, los cimerios. Hasta ponen su nombre a una región de Turquía, ¿no? La Galacia. Gálatas, hay una
una carta cristiana, una epístola a los Gálatas. Bueno, entonces, justamente de ahí viene ese nombre. Pero un grupo de ellos va hacia el oeste y recorre toda Europa. Llega hasta España, un grupo de ellos, ¿no? Dominando la zona, conquistando lugares, que no eran exactamente estados, sino eran tribus que conquistaban a los aldeanos. Eran tribus de jinetes conquistando aldeanos que vivían de piedra y madera. En cambio, los Yamna metales, tenían metales y ¿qué más? Y caballos. Los otros no. Todo era fuerza muscular. Los campesinos usaban toda fuerza muscular, todavía no tenían el caballo. ¿No? Y otro grupo de los Yamna se va hacia el oriente y llega hasta la India y crea la casta de los brahmanes. De eso también hemos hablado acá. ¿Ves? O sea, esos son los jefetitas. Jefetitas. Bueno, aquí lo puedes ver, ¿ves? Aquí está la parte de Ucrania, ¿no? Está el Dnieper, el Borístenes, ¿no? Está el Borístenes, ¿tienes? ¿Ves? Ahí está, ese es Ucrania. Ahí están todos esos ríos, ¿no? El Borístenes, el Dnieper, el Dniester, ahí están. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir, acá está. Esto que ves acá es un kurgán. El individuo que encontraron tenía entre 30 y 40 años, 30 y 40 años y medía 1,65 centímetros. Fue sepultado entre esos años, 2869 y 2633, en un kurgán. El kurgán es, como lo estás viendo acá, un túmulo funerario, bastante grande, para una persona, bastante grande. Es un túmulo funerario, característico de esta cultura, la cultura de los Yamnaya o los Yamna, es decir, pastores, poblaciones de pastores en las estepas este de Europa. Sí, las estepas orientales de Europa. Los arqueólogos han desenterrado su esqueleto. El esqueleto está pues bastante bien conservado, bien conservado en esta localidad rumana de Estrenicu. O sea, están por Rumania, sí, Estrenicu, que ellos se expandieron por casi toda esta zona. Este es el núcleo. Lo que estás viendo aquí es el núcleo de la población de los Yamna. En verdad se expandieron por casi todo lo que pudieron, hasta Rumania llegaron. Y ahí en Rumania también pusieron sus tumbas, ¿sí? Sus tumbas. Eso está al norte de Bucarest, al norte de Bucarest. O sea, en esta parte oriental del Mar Negro que estás viendo acá, ahí es donde se encontró. Al analizar con detalle los huesos, descubrieron evidencias de distintos traumas físicos, alteraciones en la forma redondeada de la cadera, ¿sí? También encontraron piernas arqueadas, o sea, por lo que andaba a caballo, ¿no? Las piernas eran como arco, así como un vaquero, como la caricatura de un vaquero, ¿no? Que paraba así caminando chueco. Piernas arqueadas. Lesiones en el fémur, sí, en el fémur. O sea, del continuo toqueteo, ¿no? ¿no? Hasta lesiones en el fémur. Y lo más feo, desviaciones en la columna vertebral. Por andar mucho a caballo, o sea, porque ellos vivían a caballo. O sea, hasta comían así a caballo, o sea, comían montados, todos lo hacían montados a caballo. Todo. Ahí está. Lesiones en el fémur, desviaciones en la columna vertebral por un impacto vertical repetido. Tac, 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 ¿no? Repetido, o sea, el continuo galope, repetido. O la evidencia de una fractura curada en el hueso sacro, probablemente producida por una caída. O sea, de hecho, que tuvo que caerse alguna vez. Y bueno, ahí es donde cayéndose, pues se rompen algo, o sea, es feo. O sea, andar a caballo, pues es cosa un poco dura, sobre todo si vas a vivir encima de un caballo casi toda tu vida, ¿no? Es bien difícil y también provoca todas estas cosas que te estoy diciendo acá, ¿no? Y también nos hace gente bastante dura, demasiado dura. Este pastor Yamna es uno de los primeros jinetes de la historia. Un equipo internacional de investigadores acaba de presentar los resultados de los análisis de los restos de estos huesos en 5 individuos. Han encontrado restos de 5 individuos pertenecientes a esta tribu esteparia y que fueron inhumados, o sea, los enterraron, su gente los enterró entre hace 5.000 y 4.500 años, hace 5.000 o 4.500 años, en estos túmulos, localizados en Hungría, Rumania y Bulgaria. Todos ellos presentan variaciones en la morfología de los huesos y distintas patologías asociadas a la práctica de la equitación. O sea, eran
Eran, eran fracturas propios del oficio, propios del trabajo. Esto rellena un vacío importante en la vida de los Yamna. ¿Sí? Entregan la primera evidencia de domesticación a caballo como fuente de alimentos, carne y leche, documentada en una cultura que habitó en el norte del actual Kazajistán hace unos 5.500 años. No, Kazajistán está contiguo a Ucrania. ¿No? También es estepas, son estepas también. El uso más antiguo de carros tirados por estos animales hace aproximadamente 4.000 años se documenta también acá. O sea, de carretas, aladas a caballo. Los primeros testimonios figurativos de la equitación conducen a Mesopotamia hace unos 2.000 años antes de Cristo. Ojo, 2.000 años antes de Cristo. Mientras que en Babilonia, un siglo más tarde, ya se encuentran descripciones literarias sobre esta actividad en los textos cuneiformes. ¿Sí? Pero, pero 500 años antes ya había jinetes. O sea, en el 2500 antes de Cristo, digamos 2900, ¿sí? 2800, 2500, en el 2800, 2600, ya se está documentando jinetes aquí, en las estepas. En el año 2000 antes de Cristo se está documentando ya en Mesopotamia. En el año 1900 se está documentando ya en Babilonia. La adopción del caballo para recorrer largas distancias propició un fuerte impulso en la historia humana, porque acelera la exploración del comercio y la guerra. O sea, un comercio más dinámico y también una expansión de ciertos grupos sobre otros también eh, mucho más rápida. Es la guerra. Sin embargo, hasta ahora permanece difuso el momento en que ocurrió la primera vez de esta transición. El registro arqueológico arrojó pocas evidencias de embocaduras, correas, equipo de montar. Además, hay escasez de esqueletos de caballos domesticados que estén bien conservados. Entonces no se ha podido analizar bien el estrés físico al que fueron sometidos los animales y que podría confirmar su uso como montura. Porque también en el propio animalito se ve ya se ha tenido que padecer el peso y la montura encima de un jinete. Se nota, porque también eso modifica la columna del pobre animal, también su morfología del pobre animal. Así como también el jinete ve, ve modificada su morfología al hacer equitación, con todos los defectos que acabo de explicar acá, porque el hombre no está hecho para montar a caballo. Así como el jinete tiene modificada su morfología, el caballo también sufre algunos problemas en su estructura anatómica al ser objeto de equitación, al ser usado por un jinete. También sufre problemas el caballo. Pero no han encontrado un caballo intacto donde poder encontrar estos defectos de la equitación. Bueno, los investigadores han estudiado más de 2 centenares de cuerpos identificados en 39 yacimientos, de los que unos 150 pertenecieron a la cultura de los Yamna. Los resultados de 24 de los individuos calificados como posibles jinetes de este amplio conjunto son detallados en un artículo científico, de los que 9 presentan al menos 4 de las 6 evidencias de lo que se ha denominado el síndrome del jinete. Sí, el síndrome del jinete, es decir, alteraciones en los huesos por cabalgar de forma habitual. Creo que había un historiador romano que hablaba de ellos, creo que fue Tácito, hablaba de estas personas, de estos jinetes, decía que este, parece que no dejan de cabalgar ni para ir al baño, o sea, una cosa así, o sea, todo hasta comen cabalgando, ¿no? Hasta sus reuniones las hacen encima de sus caballos. O sea, es como si se sintieran seguros estando encima del caballo, como algunos se sienten seguros estando en sus cámaras de metal, que son los autos, ¿no? Sí, algo así sentían ellos, ¿no? Y en una estepa, pues, donde está sujeto a la merced de todo y de todos, estar encima de un caballo implicaba poder reaccionar rápido para sobrevivir. Quizás por eso nunca abandonaban sus cabalgaduras. Bueno, entonces acá tienes al jinete, ¿no? Y bueno, aquí tienes el jinete. Tiene el síndrome del jinete, es decir, alteraciones en los huesos por cabalgar de forma habitual.
Este sujeto se llama en Strechniku. Es el único que presenta media docena de patologías. Algunos presentan solamente unos cuantos de las patologías que te he mencionado. Otros presentan, pero este presenta todo el pack completo de patologías por montar a caballo. Este ya es total, ya, completo. Este de acá. Bueno, y acá puedes ver, no, estos son los Yamnaya, que puedes ver el mapa, ¿ves? Los Yamnaya, ¿ves? Es más, ahí están las estepas, ¿no? Ellos se desplazaron por las estepas. La parte que está al norte de los Yamnaya y que es verde oscuro son los bosques siberianos, ¿no? Los bosques septentrionales. Y la parte que está más blanquito ya son los cascos polares, ¿ves? Esos son los bosques, ahí lo puedes ver, ¿no? Están los bosques, están las estepas. Después están los desiertos, más abajo, está el Cáucaso, los desiertos, y más abajo ya está la zona de las altas civilizaciones. ¿Ves? Está el Tíbet, está Irán, están los Sagros, está Anatolia. Ahí está, ves una continuidad de montañas, ¿no? Que va hasta los Balcanes, ¿no? Hasta los Alpes. Es una continuidad montañosa, los Alpes, los Pirineos, ¿ves? Es una línea de montañas. Desde, desde las junglas de Indonesia, ¿ves? Acá, donde nace el Tíbet, ves ahí, las montañas siguen, las montañas siguen hasta los Pirineos. ¿Ves? Y haces una línea, es como una línea. Y abajo están las civilizaciones. Están otras civilizaciones, los mesopotámicos, los hindúes, ahí está, más abajo. Los egipcios, aparecen más civilizaciones, en esos ríos que estás viendo ahí. Entonces los Yamnaya estaban ahí, en el medio, en el centro del tablero, ahí en el centro del tablero. Y al inicio entraron por ahí, por la zona roja, es la zona donde los Yamnaya empezaron sus expansiones. Claro que no eran un estado, ese pueblo no era un estado, era un conjunto de tribus que se desplazaban en confederaciones de tribus, en grupos, se desplazaban a distintos lugares. Y no había muchas cosas grandes que conquistar. La mayoría de estos lugares eran aldeas, eran aldeas. Antes habían ciudades acá, antes habían ciudades, más o menos. Sí. Y las ciudades desaparecen y se reemplazan por aldeas. Hay aldeas, sí, aparecen aldeas. Y las aldeas fueron fáciles de conquistar por estos jinetes de a caballo. Un grupo de ellos crecía, se separaba del otro grupo anterior y se buscaba una aldea que esclavizar. Así, y, y toda descendencia de esa aldea desaparecía, descendencia paterna. La materna no, la paterna, y ellos reemplazaban la descendencia materna. Todito. Fue un reemplazo genético lo que hubo aquí. No sé si habrás visto la película Sardos, lo voy a volver a colgar, solo que voy a editarlo porque me censuraron la película Sardos que comenté acá, ¿no? Hablan de los brutales, ¿no? Brutales que tenían que conquistar a ¿no? Los exterminadores que tenían que conquistar a los brutales, ¿no? Que exterminar a los brutales. Bueno, eso mismo pasó acá. Eso mismo pasó acá. Lo que pareció la película Sardos pasó acá también. Bien, ahí está. Solo que no sabemos si antes de ellos hubo un apocalipsis también. No, no sabemos. Si por ahí, un apocalipsis en el año 3000, no sabemos. No sabemos. Bueno, acá está. Estas son todas las zonas que han encontrado. O sea, imagínate la cantidad de aldeas que esclavizaron, ¿ves? En cada punto, ¿no? Cada punto, ¿no? Cantidad de aldeas tremendo, tremenda. Bueno, la equitación pues parece que se desarrolló poco después de la domesticación de caballos en las estepas de Eurasia Occidental durante el cuarto milenio. Ya era una práctica bastante común entre los miembros de la cultura yavna, entre los años 3000 y 2500 a.C. Estos resultados confirman que hubo una gran movilidad de este pueblo y esa movilidad hizo que se expandan hasta Iberia, hasta la península ibérica, donde entre los años 2400 y 2000 antes de Cristo, durante la Edad del Bronce, sustituyeron al linaje neolítico masculino predominante hasta entonces, ¿no? O sea, fueron hasta España y todos los varones campesinos que vivían ahí fueron o exterminados o castrados como esclavos. Y eso significó que la generación siguiente sean los hijos de estos guerreros conquistadores, de estos jinetes. Porque las mujeres no fueron exterminadas, las mujeres siguieron dando a luz. Las mujeres campesinas, ¿no?
siguieron dando luz, pero los hombres campesinos ya no tienen descendencia ya. O los exterminaron o los castraron y después los exterminaron, no sabemos de qué pasó, pero de que no tienen descendencia, no tienen descendencia. Al final, los padres terminan siendo los Yamna, de la nueva generación que viene. Y el linaje masculino de los campesinos del Neolítico de España desaparece por completo en la generación anterior. Solamente en una sola generación ya está desapareciendo el linaje de los campesinos del Neolítico español. ¿Ves? Bueno, acá están las... Acá está. Aquí lo tienes. Estos son los problemitas que tiene el andar mucho a caballo. Aquí está. Ya, bueno, ahí está. Bastantes problemitas, ¿no? Ahí está. Estos son los problemitas. Hay bastantes lesiones. Bueno, si estás almorzando, mejor no te los cuento, pero, pero ya al inicio ya te dije cuáles eran los problemas, ¿no? El fémur, la cadera, ¿no? O sea, mucho se disloca, se vuelve a su lugar, ¿no? La rótula, ¿no? La rótula, ahí ves como una bolita ahí, ¿vale? Ya, esa es la rótula, ¿no? La rótula para friccionando cada rato, ¿no? Porque como estás galopando, estás en saltos. Entonces para, para friccionando la rótula. La rótula tiene una savia, una especie de aceite, y eso se gasta cuando mucho friccionas. ¿Ves? Ya, ahí está. Esos son los problemas que han encontrado aquí. Bueno, eh, una tumba en Hungría datada de hace 4.300 años antes de Cristo y que por el cual se ha asociado con un migrante de las estepas, con un yamna, ha revelado otro individuo con 6 patologías, o sea, con la mitad del pack de patologías. Un caso aislado no puede apoyar una conclusión firme, pero en las necrópolis neolíticas de esta era, en las estepas se depositaron ocasionalmente restos de caballos junto con vacas y ovejas en enterramientos humanos, y donde también se encontraron masas de piedra con forma de cabeza de caballo. Sí, así, forma de cabeza de caballo. O sea, era una cultura del caballo. También vacas y ovejas, porque eran pastores. O sea, no solamente usaban sus caballos para hacer incursiones en las aldeas y someter a los pueblos de ahí, sino también para pastorear. Eran pastores. ¿No? Y lo otro era una especie ¿cómo le dicen acá en Perú? Le dicen cachueleo. O sea, o sea, era un plus que sacaban cuando no les alcanzaba mucho la actividad normal, ¿no? Iban a sacar un plus y se iban a una aldea a saquear. Y si es posible, pues a someter a la gente de ahí, ¿no? Porque si han tomado un control de una aldea, la siguiente generación es atribuible a la paternidad de ellos y no a la paternidad de los aldeanos, puede significar que tomaron la aldea y sometieron como esclavos a los hombres castrados, ¿no? Los castraron a los hombres y los sometieron como esclavos. Porque de otro modo no tendría sentido conquistar una aldea si no la haces producir para ti. Porque justamente ellos son pastores, los llanos son pastores, necesitan producción para seguir manteniéndose. No vale entrar a una aldea, saquear y todo eso. Pues, bueno, ¿qué haría un yamna pues si tuviera una aldea para una tribu, ¿no? Si hubiera conquistado una aldea, ¿no? ¿Qué haría ahí? ¿Mm? Imagínate, ¿no? Entonces, si que necesita justamente sobrevivir, ¿no? Bueno, entonces en ese tiempo, pues los tipos duros, ¿no? Los tipos donde no había derechos humanos, nada de eso, ¿no? Estaban, quizás está un poco peor que ahora, ¿no? ¿Qué harían? Bueno, también queda por resolver otra cuestión relevante. ¿Cuál fue la principal finalidad de montar a caballo para estos pueblos? ¿Poner en marcha acaso un pastoreo más efectivo y móvil? ¿Un medio para realizar incursiones en otros territorios más rápido y de gran alcance? ¿O quizás un símbolo de estatus? ¿O quizás las tres cosas a la vez? Bueno, las regiones del oeste, al oeste del Mar Negro, constituyen una zona de contacto, donde pastores de Yamna se encontraron por primera vez con las comunidades agrícolas del Neolítico. Durante mucho tiempo, se ha considerado que esta expansión occidental a principios de la Edad del Bronce de las poblaciones esteparias del sureste de Europa fue una invasión violenta. Bueno, no estaban saltando pues como conejitos, ¿no? Repartiendo maíz. No, no creo que hayan hecho eso. Bueno, algunos estudiosos del ADN antiguo están tratando de desvelar un escenario diferente, es decir, que no eran los
los típicos bandoleros a caballo que se piensa, tipo lejano oeste, así, ¿no? Algunos estudiosos dicen que no es así, que no eran A mí me parece que sí, ¿no? O sea, era gente muy violenta a caballo, ¿no? Eran pastores, gente ruda. Pero algunos quieren darnos un escenario diferente, ¿no? Dicen, algunos científicos dicen que están eh, investigando sobre hallazgos de violencia física y esos hallazgos de violencia física son inexistentes en el registro óseo hasta el momento. Y dicen, están empezando a comprender los complejos procesos de intercambio en la cultura material y las costumbres funerarias entre los recién llegados y los locales en los 200 años posteriores a su primer contacto, ¿no? O sea, dice que no han encontrado nada violento en estas interacciones, ¿no? Si hay hallazgos de violencia física aquí. Dice que son prácticamente inexistentes en el registro óseo la violencia física, ¿no? Que hubieran dejado los yamnas, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿qué significa? Quizás no los, quizás los sometieron con facilidad con sus espadas de bronce o de cobre, sus espadas de bronce o cobre, eran calcolítico, ¿no? Con sus espadas de metal y sus caballos quizás sometieron con facilidad a estos campesinos que usaban piedras y palos. Era más fácil. Y quizás no los lisiaron ni los mataron a golpes, simplemente los castraron y los usaron como esclavos para los nuevos campos de cultivo que ellos habían conquistado. Una aristocracia guerrera a caballo. Quizás eso fue lo que pasó, por eso no han encontrado rastros muy violentos, ¿no? Porque la castración no deja huellas. Y teniendo en cuenta que la siguiente generación, una vez que los Yamna conquistan ese pueblo, es de hijos de padre Yamna y madre nativa y madre campesina, puede significar, pues, lo que estoy explicando. No, es así. No es cuestión de pensar que todo fue edénico en estos tiempos, ¿no? Yo no veo cosas muy edénicas en estas grabaciones, en estos relieves, ¿no? No veo, no veo mucho. No veo aquí el jardín de Heidi, ¿no? No veo nada de eso acá. Bueno, pues acá puedes ver este Kurgan, ¿no? Aquí es donde lo encontraron al pastor. Parece que era un jinete muy importante para que le hayan hecho esta tremenda tumba. Aquí lo tienes. Ahí está. Al costado creo que hay otra tumba. Bueno, pronto se sabrá. Al costado parece que hay otro. Bueno, entonces, esto es Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.